Saludos, espero se encuentren bien en el momento que estén viendo o escuchando esta grabación. Mi nombre es Rebeca Reyes, doctora en farmacia, y me encuentro hoy con mi compañera y colega, la doctora Natalia Manes. ¿Cómo estás, Manes? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, estamos de celebración. Como aquí en SIM nos gusta hacer las cosas en grande, se ha determinado que el mes de abril completo va a ser el mes dedicado a la farmacia, ¿verdad? A todos sus componentes, tanto farmacéuticos como técnicos de farmacia. Y decidimos utilizar esta oportunidad para hacer algo de lo que, ¿verdad?, a los farmacéuticos nos gusta hacer, que es orientar a los pacientes sobre el buen uso de medicamentos. Así que vamos a estar hablando de unos medicamentos que a veces tienden a causar un poquito de confusión en la manera de utilizarlos. Y queríamos hacer hincapié, ¿qué medicamento es de esos que tú entiendes que hay que reforzar en esa educación? Antibiótico. Todo el mundo en algún momento de su vida va a utilizar un antibiótico, no importa la edad, eso es algo que en algún momento lo vamos a utilizar. ¿Y qué es un antibiótico? Pues un antibiótico es una sustancia química que es derivada de algún ente vivo o de un derivado sintético que específicamente trata de impedir el desarrollo o matar bacterias. Dentro de los antibióticos, pues tenemos antibióticos que son de gran espectro, ¿verdad? Que son antibióticos que se encargan de atacar una serie de bacterias asociadas. Por ejemplo, en el caso que mayormente observamos así en el día a día, el tracto respiratorio. Pero también hay antibióticos que son específicos. La selección de lo que es el tipo de antibiótico que se va a utilizar va a depender mucho de con cuánta la información que le demos a nuestro médico en cuanto al listado de síntomas, si tenemos algún laboratorio recientemente. Tú y yo sabemos que, por ejemplo, en los CBC hay ciertas cosas que pueden decirnos si apunta más a lo que es bacterial, hacia algo viral. E incluso información también relevante, como por ejemplo si el paciente estuvo expuesto a algún brote en su trabajo de micoplasma, por ejemplo, pues todo ese tipo de información es bien importante y cuando se la llevemos al médico, ¿verdad? Dar la mayor cantidad de información, mejor dicho, para determinar en la medida que se pueda dar un antibiótico lo más específico posible. Sin embargo, hace varias décadas atrás hemos observado que ha aumentado lo que es la resistencia a los antibióticos. Y eso va acompañado incluso de una disminución de creación de antibióticos nuevos. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues como bien mencionaste, ¿verdad?, al principio, por el uso inadecuado de los mismos. ¿Cuál es el escenario que quizás podemos ver en el día a día, ¿verdad?, en nuestra práctica? Es cuando se hace ¿verdad?, haciendo mal uso, es cuando tratamos las infecciones virales con antibióticos. Y ¿verdad?, dijimos al principio que los antibióticos matan bacterias. Sí. Hay infecciones virales, como por ejemplo el típico catarro común, ¿verdad?, que lo confundimos mucho a veces con algo, ¿verdad?, bacterial, y pues realmente quien determina, ¿verdad?, es el médico si es algo viral o viral o bacterial, sí, que en la mayoría de sí, son los mismos. Te puede dar fiebre, te puede dar dolor de garganta, te puede dar tos. Los síntomas son bien parecidos. Que esa es la importancia de ir al médico a que te evalúe y determine la necesidad de un antibiótico. Exacto. Y en la mayoría de los casos vemos que cuando son infecciones virales es cuestión de tratar los síntomas. Ahí mayormente utilizamos acetaminofén, medicamentos para como jarabes, por ejemplo. ¿Verdad? Mayormente son jarabes. Se trata específicamente el síntoma que tú tienes. El síntoma. Se trata, ¿verdad?, de ayudar al paciente a disminuir ese síntoma. Exacto. Pero ¿qué pasa entonces cuando tenemos una infección viral y nos tomamos antibióticos? Como no hay una infección real, bacterial, lo que estamos es, como quien dice, dándole esa comidita a las bacterias buenas de nuestro cuerpo para, como quien dice, armarlas para que cuando venga la infección de verdad ya
esas bacterias ya van a haber mutado y van a estar preparadas. Así que cuando venga el antibiótico, cuando se le dé el uso realmente, que sea el uso correcto, ¿verdad? Que amerita la infección, las bacterias es como que ya yo estoy ready. Están preparadas, sí, porque ya las pusimos a ese antibiótico y no suficiente tiempo para matarlas, que ahí es que está la clave. Las pusimos al antibiótico, pero no las matamos. Entonces, al no matarlas, lo que ellas hicieron fue aprender de ese antibiótico, tomar esas herramientas, y entonces en una próxima ocasión, como yo sigo viva y tú me presentas esa arma, ya yo sé cómo batallarla. Exacto. Y en segundo lugar, ¿verdad? Muchas veces se falla en el uso, en la duración del tratamiento. El antibiótico, a diferencia, por ejemplo, de un jarabe mayormente uno se lo va tomando según uno vaya viendo la mejoría o no mejoría de los síntomas. Una cucharadita cada 4 o 6 horas. Eso, ¿verdad? Varía de jarabe en jarabe, pero eso es como le decimos los PRN cuando sea necesario. En el caso de los antibióticos no es así. En el caso de los antibióticos mayormente vemos siempre en la etiqueta que dice tomar una tableta cada X cantidad de horas y te dice siempre mayormente, ¿verdad? Y siempre velamos por eso. Velamos por eso, que por la cantidad de días. O si no está expuesto así, mayormente también en el rótulo aparece como hasta terminar el contenido. Y muchas veces se falla en que una vez empieza a observar la mejoría, que quizás puede ser por los mismos jarabes, ya el segundo o tercer día me descontinúan el tratamiento. Y muchas veces tenemos de excusa que no queremos tomar muchos medicamentos. Eso de tomar muchos medicamentos no me gusta, pero no. Hay una razón por la cual se determinó que ese tratamiento es por X cantidad de días. No, y si lo que no quieres es tomar muchos medicamentos, entonces tomártelo correctamente por esos 5 o 7 días va a disminuir la ocurrencia de una recaída con la misma infección. Entonces, si recaes con la misma infección, vas a tener que de nuevo comenzar un tratamiento, a lo mejor por más tiempo, porque ya puede haber una resistencia o con medicamentos inclusive más fuertes, antibióticos que pueden afectar el resto del microbioma de nosotros, que muchas veces hemos observado también que tienden a recetar el antibiótico con probiótico. Y es bien importante, ¿verdad?, hacer hincapié de que hubo mucho estudio, ¿verdad? Hay mucha ciencia detrás de por qué se determina la cantidad de días, ¿verdad?, de la duración del tratamiento. No sé si tú recuerdas cuando estudiamos en la escuela de farmacia, hay ciertos tipos de neumonía, fuesen de hospital o fuesen de comunidad, que dependiendo del tipo de neumonía iba a ser el periodo de cuánto iba a durar ese tratamiento. Las bacterias pueden que sean las mismas o bien similares, pero lo que quiero hacer hincapié con esto es, mira, si hay mucho estudio envuelto, ¿verdad?, en esto, que por algo se estipula que son estos días esa cantidad de días de tratamiento. Exacto. Así que es bien importante seguir las instrucciones, ¿verdad? Aunque ya el tercer, cuarto día uno siente una mejoría, es bien importante terminar el tratamiento en su totalidad, ¿verdad?, para prevenir lo que son las resistencias a antibióticos, que de hecho, por eso es que muchas veces cuando vamos al médico, el médico, cuando se sospecha qué tipo de infección puede ser, te pregunta, en el último año, en los últimos 2 años, ¿cuántas veces has utilizado este antibiótico? Porque partiendo de con cuánta frecuencia utilizaste lo que sería ¿verdad?, lo que le decimos el first line of treatment, el treatment, pues pasamos a la segunda opción. Exacto. Y siguiendo por esa línea de medicamentos, que tenemos que tomarlos solamente cuando sean necesarios, y mediando, ¿verdad?, esa evaluación clínica, aunque todos los medicamentos, valga la redundancia, se tienen que tomar cuando sean necesarios. Okay. Pero particularmente quiero hablar de lo que son los narcóticos o los opioides, que son medicamentos que mayormente se utilizan para tratar el dolor. Estos medicamentos están siendo, ¿verdad?, problemáticos ahora mismo a nivel nacional, porque hay una crisis de opioides. Seguimos escuchando en las noticias y en los diferentes medios sobre la crisis de opioides.
Y entonces yo quería traer, ¿verdad?, unos hincapiés en el buen uso de los medicamentos o lo que no debemos hacer para hacer ¿verdad?, ese mal uso de esos medicamentos. Comenzando con que me gusta decir que en este tipo de medicamentos menos es más. Porque debemos comenzar con el narcótico menos potente, en la dosis más baja y con la menor frecuencia. Así que, tomando en consideración esa efectividad, ¿verdad? Porque si estamos utilizando el medicamento es porque hay un síntoma que tratar, que es el dolor, y queremos, ¿verdad?, efectivamente tratarlo, pero queremos tratarlo con lo menos posible. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son altamente adictivos, causan dependencia, y entonces, pues por esa razón es que queremos ser cuidadosos en el uso. Otra cosa que es bien importante es tomarlos exactamente como el médico te lo prescribió. Si el médico te dijo cada 8 horas, que usualmente también, a diferencia de los antibióticos, que es aquí es la hora completito hasta que lo termines. En el caso de los narcóticos, usualmente son cuando sean necesarios. Así que si el médico, ¿verdad? Importante leer siempre el label, aun cuando lo hayas utilizado antes el mismo medicamento, porque no necesariamente el médico te lo va a dar de la misma manera. Así que leemos la etiqueta y exactamente así como lo dice, cada 8 horas o cada 6 horas, cuando sea necesario. ¿Qué significa eso? Que pasado ese tiempo, si dice cada 8 horas, es que podemos tomar una próxima dosis, pero es solamente si la necesitamos. Si pasaran las 8 horas y yo me siento bien, pues no necesariamente lo tengo que tomar. A lo mejor llego a las 12 horas y empiezo a sentirme de nuevo que el dolor está intensificando, entonces me puedo tomar otra dosis. Así que eso es lo que quiere decir cuando dice cada cierto tiempo, cuando sea necesario. Lo otro bien importante es que estos medicamentos, al igual que cualquier otro, pero estos en específico por la cuestión de la adicción, no debemos compartirlos con nadie, ni utilizar narcóticos de otra persona, porque el médico lo va a determinar bien específico a tu caso. Como hablamos ahorita, de menos es más. Pues si ya el médico determinó para ese paciente con esas condiciones que esta es la dosis apropiada, no podemos utilizar el de otra persona ni darle de nuestro medicamento que nos sobró a otra persona. Entonces ahí es importante que si a mí me quedó medicamento, ya yo pasé mi tiempo de crisis, porque estos medicamentos se usan mayormente agudo para tratar por cierta cantidad de tiempo. Tuviste una cirugía, o incluso para tratar condiciones crónicas, pero en un periodo como quien dice de crisis, como por ejemplo artritis reumatoide, pues a lo mejor yo utilizo un medicamento de rutina, pero entonces cuando tengo un episodio de crisis, el médico para ayudarme en ese periodo de crisis me da un narcótico, porque el dolor intensificó, pero es por un periodo controlado de tiempo usualmente. Y entonces a veces te sobra medicamento, y si no es en una condición así como por ejemplo la artritis y es algo agudo, una cirugía dental o cualquier otro tipo de situación que se resuelve y te sobró medicamento, es importante descartarlo de la manera correcta. En la división del DEA hay listados de lugares donde hacen este tipo de recogido, pero si no lograras conseguir un recogido cerca de tu área, pues entonces la manera correcta de descartarlo es echarlo en la basura. Pero importante mezclarlo con algo que sea desagradable. Puede ser con borra de café. Sí, típicamente usan mucho la borra de café en las recomendaciones que dan, pero igual con sobras de comida. Algo que tú sepas que nadie va a querer utilizar ese medicamento, sacarlo del zafacón para utilizarlo porque está mezclado con otra cosa. Y bien importante, al descartar el frasquito, tachamos toda la información personal y el nombre del medicamento, para tampoco dar indicios de qué fue lo que echamos en ese zafacón. Yo creo que esos son algunos así de las cosas que me gustaría, ¿verdad?, hacer hincapié en los pacientes. Es bien importante también, en términos ya de nosotros como compañía, ¿verdad?, de SIM, que hay unas cosas bien importantes que nos distinguen de llevarnos los medicamentos en otra farmacia.
¿Cuál tú piensas que son los beneficios de que un paciente se lleve los medicamentos con nosotros en nuestra farmacia? Yo te diría que de los beneficios más importantes es que nosotros contamos con el acceso a los médicos. Estamos en un ambiente que es interdisciplinario, donde tienes farmacia, tienes la clínica, tienes el laboratorio y el paciente que se trata y hace toda su rutina, ¿verdad?, de sus servicios de salud en SIM, cuenta con la ventaja de que está en el mismo récord. Ese paciente es fácil de manejar en el sentido de que si hay que hacer una intervención con el médico, llamar porque hay alguna interacción o no le llegó la receta, cualquier situación que se presente, incluso en los términos de las preautorizaciones que le piden una justificación médica, hay mucha información en ese récord clínico del paciente que nosotros tenemos acceso a ver, que podemos documentar esa intervención, podemos documentar según la nota del médico o simple y sencillamente los médicos están a una llamada de nosotros. Exacto. No tenemos ni que marcar el número completo, la extensión. Déjame hablar con el médico para ver si puedo ayudar a este paciente de esta manera. Si me puede enviar la receta que no llegó, si me puede escribir esta justificación porque estoy tratando de trabajarlo con el plan. Y es más fácil y más rápido el manejo de esa situación que pueda tener el paciente porque tenemos esa facilidad, ese acceso. Incluso, ofrecer alternativas si el medicamento que prescribió no está disponible. Mire, doctor, estas son las otras alternativas para tratarlo, ¿verdad? La condición que, ¿verdad?, busca tratar, pues estas son las otras alternativas que tenemos disponibles. ¿Aceptaría el cambio de alguna de ellas? ¿Verdad? Tenemos esa facilidad de hacer eso con más rapidez que quizás en un setting, ¿verdad?, exterior, que el paciente tendría que ir a donde el médico nuevamente. Mire, doctor, este medicamento no aparece, no lo consigo, o incluso estar de farmacia en farmacia. Buscando, exactamente, cuál sería la alternativa para poderse llevar el medicamento. Cuando acá, ¿verdad?, tratamos de resolverle al paciente para que pueda salir con su medicamento antes de llegar a su casa. ¿Qué otros detalles así te encuentras que es importante que el paciente se lleve antes de culminar? De hoy, pues mira, es bien importante andar siempre con un listado de medicamentos, especialmente aquellos pacientes que se ven con múltiples especialistas. Lamentablemente hoy en día no existe una base de datos como tal, ¿verdad? Que, por ejemplo, me fui a ver con mi nefrólogo y me recetó este medicamento, pero después me voy a ver con mi primario. Mi primario no necesariamente, a menos que yo se lo comunique, no va a saber, ¿verdad?, qué medicamento ¿verdad?, me recetó mi especialista. Que de hecho eso es una de las ventajas que mencionaste ahorita. Nosotras al poder accesar a ese sistema podemos ver incluso los cambios documentados por ese primario que le hicieron los especialistas, que podemos saber eso también, es una de las ventajas. Pero volviendo, ¿verdad?, al tema, pues como bien mencioné, no hay una base de datos que, ¿verdad?, donde se documenten todos esos cambios de terapia, esas añadiduras de terapia. Mayormente recae mucho en la responsabilidad del paciente de llevar el mensaje, ¿verdad?, de esos cambios de terapia de médico en médico. Pero uno tener un listado, ¿verdad?, le da la facilidad de proveer al profesional de salud, entiéndase tanto médico como farmacéutico, ¿verdad?, cuál es su estado de salud actual y qué debe tener un listado de medicamentos, ¿verdad? Entiéndase, no solamente deben estar incluidos los recetados, sino también qué vitaminas, qué suplementos, qué medicamentos, como le conocemos, over the counter, OTC, toma regularmente. Y bien importante que cada uno de esos medicamentos, ¿verdad?, esté la información completa, entiéndase con la frecuencia que se lo toma, la dosis. Y la dosis. Y incluso si pudiese también ese listado estar acompañado de las alergias y la información de su médico primario y de la farmacia que, ¿verdad?, usualmente se lo lleva, le da la mayor facilidad al profesional de la salud que tenga que hacer una intervención, pues poder comunicarse efectivamente. Y esto también no solamente nos facilita el trabajo a nosotros, sino que promueve
a que el paciente se empodere de su salud, ¿verdad? Y tenga conocimiento de esto me lo tomo para esta condición, ¿verdad? El fin de todo esto es que queremos que el paciente se encuentre empoderado, ¿verdad? Que tenga conocimiento de todas sus condiciones y todos los medicamentos que consumen a diario. Sí, porque siempre ese es el propósito de educar al paciente, que el paciente pueda tomar mejores decisiones, decisiones con la información para poder decir, yo voy a hacer esto o yo me voy a tomar este medicamento porque yo sé que tiene estos beneficios, porque yo sé que me va a ayudar de esta manera, que esa también es la importancia de lo que le llaman la adherencia, el continuar tomándote todos tus medicamentos como el médico te lo prescribió. Si en algún momento dado, por alguna razón, usted no quiere tomar ese medicamento, el medicamento que sea, es bien importante que se lo comunique a su médico, porque a lo mejor él te está evaluando, por ejemplo, la presión. Y yo no me estoy tomando el medicamento, pero yo no se lo voy a decir al médico. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando el médico va a hacer la intervención, te sube la dosis, porque ve que no está funcionando. Exacto. No, es bien importante que usted se comunique con su médico y con su farmacéutico y le deje saber cuáles son esas barreras que usted tiene para tomarse un medicamento. Y entonces, de esa manera, si hay que hacer un cambio de terapia, si hay que hacer un ajuste de dosis, pues se trabaja, pero se coordina con el médico, porque siempre lo que se está buscando es el beneficio de la salud del paciente. Exacto. Que su salud general esté lo más óptima posible. Así que todos los profesionales de la salud siempre vamos a estar trabajando hacia eso, hacia el beneficio del paciente. Y en sí, que tenemos, ¿verdad?, este conjunto de profesionales, que tenemos nutricionistas, que tenemos farmacéuticos, que tenemos médicos, que tenemos especialistas, variedad de especialistas. No quiero pecar de que se me quede ninguno, así que no voy a ir uno por uno, pero tenemos muchos servicios que los consigues todos en un lugar. Así que le invitamos a los pacientes, los que ya son pacientes de nosotros, le agradecemos encarecidamente por darnos la oportunidad de servirle. Y los que no son pacientes de nosotros, los invitamos, ¿verdad? Que pasen por nuestras facilidades. ¿Qué puede pasar? Que les guste y se queden con nosotros, ¿verdad? Así que, Mar, un gusto haber podido tener esta conversación contigo. Felicidades a todos los colegas. Y seguimos de celebración en nuestro mes de la farmacia. Muchas felicidades a todos nuestros colegas.